Santo. Amén. Hoy vamos a hacer un poco de historia, porque hay veces que en la formación de los católicos nos inclinamos mucho, que no está mal, a la parte espiritual, mucho a la parte devocional, pero muchas veces pues, no queremos saber la parte histórica, la parte que corresponde a pues, de dónde surgieron las cosas, cómo se iniciaron. E indudablemente esto tiene una gran importancia, porque hay que entender que no es fruto de la casualidad. Ahora cada vez es más frecuente personas que pues, intentan introducir cambios en la liturgia, en el pensamiento, amparándose de que esto fue siempre así o esto antes se hacía así. Y no es cierto que la mayoría de las veces que lo dicen. Se ha hecho así durante un periodo, pero un periodo no es siempre. Los jubileos no podían escapar a esa eh, riqueza que es que evolucionan como los seres humanos evolucionamos. Nadie nace siendo un adulto, todos nacemos siendo niños y en el camino hay pues cambios, circunstancias que nos pueden modificar lo que va sucediendo, ¿verdad? Pues lo voy a leer para no olvidarme de ningún dato, porque aunque gozo de buena memoria, pero no tanta, el primer jubileo que se celebra en el mundo cristiano, en el mundo católico, es el de Bonifacio VIII, que lo convoca el año 1300 y dispone que cada año, cada 50 años, perdón, se celebre el jubileo, siempre con una peregrinación a la ciudad de Roma, a San Pedro y San Pablo, lo que es la Basílica de San Pedro, que aunque la mayoría le llamamos así, pero en aquella época pues recibía ese nombre, San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Se mantiene esa dinámica en el año 1350, convoca el jubileo Clemente VI, pero aquí ya viene el primer cambio. Urbano VI decide que el jubileo, en lugar de ser cada 50 años, sea en periodos de 33 años para hacer honor a la edad de Cristo. Y Urbano convoca el jubileo en el año 1390. Es decir, primer jubileo es en el año 1300, segundo jubileo es en el año 1350, el tercer jubileo en 1390. La gente llegó, estaba bien, pero ¿qué ocurrió? Que cuando llegó el 1400, pues como entonces no era como ahora que Internet, las noticias, el WhatsApp, estamos tan comunicados, en aquella época el aislamiento era considerable y notorio. La gente no se podía relacionar con esa facilidad. En el año 1400, que es cuando hubiera tocado, si no hubiera adelantado Urbano el jubileo, la gente llegó a Roma a celebrar el jubileo del año 1400. Hasta tal punto se desbordó la ciudad que Urbano pues provocó que hubiera dos jubileos. En ese momento, el que está reinante es Bonifacio IX, el que está reinando en el año 1400, y el Papa decide que, puesto que la gente está llegando masivamente a Roma, se proclame año santo y jubileo. Por lo tanto, el primer jubileo en el año 1300, el segundo en el 1350, el tercero en 1390 y el cuarto en 1400. Lo que en un principio iba a ser cada 50, pues resultó que solo un periodo fue de 50. A partir de ahí se llegó a la conclusión de que era mejor volver a mantenerlos de 50. Un poco no hacer tanto caso a lo que Urbano VI había pensado, mejor mantenerlos de cada 50. Y así se mantuvieron con una cierta peso, pero en 1423 el Papa Martín V
decidió que como el Papa Urbano había sido en 1390, pues que él convocaba otra vez el jubileo. Y el quinto jubileo, en lugar de convocarse en 1450, se convocó en 1423. Es decir, después de 23 años después del 1400 y 33 años después de 1900. 1450 lo convoca Nicolás V, que vuelve a decir que sea cada 50, pero Pablo II, decide que sean cada 25 y lo vuelve a 1475, pero ese año no se pudo celebrar porque unas lluvias torrenciales provocaron que se desbordara el río Tíber y se inundó la ciudad de Roma. Por lo tanto, el jubileo se pasó a 1476. Desde 1476 se han hecho cada 25 años, con dos excepciones. En 1800 y en 1850 no se celebraron por cuestiones de la Revolución Francesa y de los problemas políticos, sociales que había en esos momentos. Es decir, sí que tiene una larga historia de celebrarse los jubileos, pues estamos hablando de que estamos celebrando ya 725 años de jubileos, pero no siempre han sido con la frecuencia que ahora es de 25. Al principio hubo, pues como un niño que camina, ¿verdad? Sus pasos tambaleantes. Esto es propio en casi todas las sociedades humanas y la Iglesia es una sociedad humana que vive en Dios, que vive para Dios, pero está constituida por dos naturalezas, la de los hombres que la constituyen y la del Espíritu Santo que los anima. Entonces, en estas cosas no hay que ver imprevisiones, cambios o caprichos, sino simplemente que como toda sociedad constituida también por seres humanos, necesita adaptarse. Hecho esta introducción, vamos a ver las ciudades que tienen jubileo ahora mismo. Son muchas, porque ya desde Juan Pablo II y Benedicto XVI se pensó que los jubileos fueran con muchas más probabilidades para que las personas no tuvieran que peregrinar pues, a Roma o a las ciudades santas, con lo que suponía muchas veces que la gente humilde, sencilla, ancianos o gente pobre, presos religiosos contemplativos, nunca podían hacer los jubileos porque no podían desplazarse. Y entonces hay una cuestión que es muy antigua, pero que conviene que la entendamos, que son los jubileos in perpetuum. ¿Qué significa esto? Hay ciertas ciudades y en ciertas fechas que tienen la posibilidad de ganarse el jubileo cuando se va a ellas, sea año jubilar o no. Les pongo un ejemplo. Si ustedes viajan a Roma, cualquier año, sea jubilar o no, y tienen intención de ganar el jubileo, lo ganan en ese viaje porque se considera peregrinación. Exactamente igual en Jerusalén. El que viaja a Jerusalén, sea año jubilar o no, si cumple con las normas del jubileo, es decir, haber hecho la peregrinación, visitar uno de los santuarios, oír misa, rezar el credo, sobre todo reconciliarse con Dios, confesar, hacer firme propósito de mejorar, de pecar menos, rezar por las intenciones del Papa y comulgar, gana el jubileo. Por lo tanto, cualquier año, sea o no jubilar, se puede ganar el jubileo en Roma y en Jerusalén. Pero hay también otras excepciones. Y yo en esto me tengo que sentir un poco orgulloso y creo que todos los americanos de habla hispana nos tendríamos que sentir orgullosos porque a los que compartimos la cultura, la religión y la lengua del español, pues la historia nos ha privilegiado con ciertos lugares jubilares. Les digo, por ejemplo, y también voy a recurrir a la lectura para evitar decirlos de memoria y que después se me escape alguno. En Santiago de Compostela, La Coruña, España, se puede celebrar año jubilar cualquier año
cuando el 25 de julio, solemnidad, fiesta de Santiago Apóstol, cae en domingo. Es decir, cualquier año, sea cual sea, en que el 25 de julio es domingo, ese año es año jubilar en Santiago de Compostela. Igual que el año jubilar que estamos haciendo ahora, solo que se gana yendo a Santiago de Compostela. También esto ocurre desde 1126, es decir, antes que hubiera jubileos universales, como el que estamos celebrando ahora, pues estamos hablando de 174 años antes, ya en España, en Santiago de Compostela, se ganaba el jubileo, que fue la primera ciudad donde se ganó los jubileos. Después, Santo Toribio de Liébana, en Asturias, que desde 1512 se gana el jubileo siempre que el día 16 de abril caiga en domingo. El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Cáceres, también se gana el jubileo cuando la fiesta del 25 de enero, fiesta de 6 de septiembre, perdón, fiesta de Guadalupe caiga en domingo. Entonces, siempre que el 6 de septiembre cae en domingo, en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Cáceres, España, se puede ganar el jubileo. En la ciudad de Urda, que es un pueblecito de Toledo, se puede ganar el jubileo cuando el 29 de septiembre cae en domingo. En Caravaca de la Cruz, Murcia, también se puede ganar el jubileo cada vez que cae, a ver, que le recuerde, porque lo estoy leyendo para no olvidarme de las fechas. No la tengo anotada esta, pero también es un día cuando un día del año cae en domingo. En Valencia, en la Catedral de Valencia, se conserva la reliquia del Santo Cáliz y también allí se puede celebrar el jubileo cada 5 años. Este no está determinado por fecha, sino cada 5 años automáticamente es año jubilar. En Ávila, en el monasterio de las Carmelitas Descalzas, que se construyó sobre la casa natalicia de Teresa de Jesús, se puede ganar el jubileo siempre que el 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, coincide con el 15 de octubre. Y el último y más importante, tal vez porque como católicos está unido además a una cuestión histórica importantísima, es el de Lugo. En la Catedral de Lugo, una ciudad del norte de España, de Galicia, se puede ganar el jubileo por una cuestión curiosísima. Desde el año 1400 y poco, es decir, hace ya más de 600 años, está expuesto ininterrumpidamente el Santísimo en la Catedral de Lugo. Durante más de 600 años no ha dejado de estar expuesto nunca el Santísimo en la Catedral de Lugo. Ni en casos de terremotos, ni en casos de guerras, ni en casos de problemas, siempre se ha mantenido expuesto. Hay un grupo de personas, devotos del Santísimo, que se turnan de día y de noche los 365 días del año para que pueda estar expuesto. Es el caso más antiguo, más venerable de culto ininterrumpido al Santísimo que hay en todo el orbe de la tierra. Esta devoción del pueblo de Lugo, de la ciudad de Lugo, hacia el Santísimo hizo que se les concediera año jubilar. También se celebra periódicamente para, en cierta forma, reconocer ese amor que se tiene al Santísimo en la visita, que es una de las formas de ganar también el jubileo, y se puede ganar cualquier día del año cuando se visita la Catedral de Lugo, la Catedral Basílica de Lugo. Y sobre todo, si alguna vez viajan a España, recuerden, pues Lugo es una ciudad histórica muy bonita, construida en la época de los romanos y rodeada por una muralla, pero lo que la hace extraordinariamente excepcional
es que más de 620 años lleva expuesto en esa iglesia el Santísimo Sacramento. Un canto al amor por parte de los lucenses, de los habitantes de la ciudad de Lugo. Dicho esto, hay otras ciudades en el mundo donde pueden solicitar los jubileos. En el caso nuestro, en el caso de mi orden, hemos solicitado a la Penitenciaría Apostólica que se conceda año jubilar para nosotros por el 400 aniversario del nacimiento de nuestro fundador, el Santo Hermano Pedro. Se ha concedido y entonces, sobre todo sostenido por nuestras hermanas betlemitas, que son muchísimo más numerosas que nosotros, se va a celebrar a partir del 25 de abril, perdón, del 19 de marzo, fecha aniversario del nacimiento del Santo Hermano Pedro, se va a celebrar un jubileo específicamente betlemita dedicado al Santo Hermano Pedro. En este caso se puede ganar igual las indulgencias, pero no es un jubileo universal, es un jubileo específico en aquellos lugares que son partes de la historia betlemita, colegios betlemitas, casas de acogidas, casas de mayores, centros asistenciales que estén vinculados a la Orden de Belén, visitando su capilla y cumpliendo las normas que hay para el jubileo, se puede ganar las indulgencias. Bien, ¿por qué me interesa hoy hablarles de esto? Que tal vez sea menos emotivo, ¿verdad? Menos emocionante, menos, pues, vistoso, ¿verdad? Porque, les repito, creo que es muy importante conocer la historia de las cosas y darnos cuenta que no es una cosa que ha surgido así de la nada, como de repente, como las setas, ¿no? Que llueve los hongos, ¿no? Llueve y ¡pum, pum! Sale, no. Lo que estamos celebrando tiene una historia de más de 700 años, exactamente de 725 años de historia, que ha impregnado la devoción y el amor de generaciones y generaciones. Cuando solo se podía ganar en Roma o en Santiago de Compostela o en los santos lugares de Jerusalén, la afluencia de peregrinos era inmensa, increíble. Tuvo ese movimiento espiritual en el que en Europa, el norte de África y el Asia mediterránea se realizaban desplazamientos masivos de personas a visitar los santos lugares. Eso conllevaba riesgos para la vida, hasta tal punto que algunas órdenes religiosas militares, como los caballeros templarios, los caballeros del Santo Sepulcro, los caballeros de San Juan de Jerusalén, hicieron ejércitos para proteger durante la peregrinación a los peregrinos, pues porque eran asaltados, porque se les robaba por parte de malhechores, y a pesar de eso, sabiendo esas dificultades, la gente siguió haciendo ese viaje. Muchos morían en el camino y, de hecho, uno de los grandes problemas por los que la Iglesia decidió que se ganara en más sitios y no concentrar solo en Roma y Jerusalén, Santiago de Compostela, los años jubilares, era porque además esos peregrinos arrastraban epidemias de un lugar a otro, epidemias de cólera, epidemias de peste. Si algo me gustaría que hoy tuviéramos en mente es con qué facilidad decimos, pues no puedo, ¿no? No puedo ir a misa. Creo que esa es la lección de hoy. No puedo ir a misa, no puedo rezar el rosario porque no tengo tiempo. No puedo confesar porque cuando llego ya no está el sacerdote o hay mucha gente y yo no puedo esperarme tanto. Si pensáramos que millones de católicos que nos han precedido caminaban miles de kilómetros sin dinero, en pésimas condiciones, con el riesgo de ser asaltados, de ser robados, con el riesgo de morir de enfermedades en el camino, caminando con lo opuesto por ganar el jubileo.
al menos deberíamos hacer un esfuerzo, pensando en esas personas que por salvar el alma, porque se creía que sin el jubileo no podían salvar el alma de sus parientes, sobre todo aquellos parientes que ellos tenían la duda de que por no haber sido medianamente buena gente, ellos tenían en la duda si el Señor sí iba a ser misericordioso con ellos. Eso es una cuestión aparte. Ellos no lo sabían, no lo entendían, pero hacían ese esfuerzo increíble por salvar la vida eterna, por ayudar a la vida eterna de sus parientes, de sus familiares, especialmente pues de aquellos que habían tenido una vida poco virtuosa. Hoy, que se nos facilita y que nos está dando la Iglesia todas estas facilidades para hacer ese gesto de fe, ese gesto de amor, no solo por nosotros mismos, sobre todo el amor por los que nos han precedido, por los fieles difuntos, porque recuerdan que lo vimos el otro día, esas dos vertientes, el jubileo, ¿verdad? Mi encuentro jubiloso con el Señor, mi encuentro con Dios, para dejarme abrazar por Él, para dejarme amar por Él, para sentir ese anticipo de la vida eterna, para recordarme que Dios siempre me está esperando, que soy yo el que a veces parece que no tengo ganas de verle, ¿verdad? Sino recordarme que tendríamos que tener hambre de encontrarnos con Dios. En misa, la Eucaristía, en el culto, como mis paisanos de Lugo, ¿verdad? En el culto a la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, pero en los necesitados, en los pobres, en los enfermos. Y aquí les voy a introducir una idea que me gustaría que les quedara. Encontrarse con Dios también gracias o por medio de la mala gente. Y les voy a dar mi visión de ese encuentro. Parece que para encontrarnos con Dios lo tenemos que hacer a través de los santos, de las buenas personas. Pero es que es muy fácil sentir amor y misericordia, sentirnos unidos y sentir que caminamos juntos de personajes ilustres, de santos aclamados y famosos. Pero es que Jesús no vino por los buenos, recordemos eso siempre, vino por los pecadores. Casi nadie reza por los pecadores. Sí, rezamos así en forma genérica, ¿no? Pero yo cuando hablamos de los grandes pecados, de los grandes delitos, asesinos, estafadores, ladrones, abortistas, violadores, pedófilos, como que nos da asco, nos da rechazo y los apartamos. Son quien más necesita nuestras oraciones, porque son quienes más enfermos están, en el cuerpo y en el alma. Y por lo tanto, esa misericordia que yo imploro de Dios hacia mí, tiene que ser para que yo la comparta con los que más la necesitan. Yo, gracias a Dios, podríamos decir que he conocido a muchísima buena gente, que sé que necesitan la misericordia de Dios, pero no tanta como la multitud de personas enfermas del cuerpo y enfermas del alma que he conocido. Personas que viven en el odio, personas que viven rechazando a los demás, personas que viven viendo cómo hacer daño, personas que viven haciéndose daño a sí mismo, gente que roba, gente que viola, gente que mata, gente que estafa, gente que secuestra. Pero es que son los que más necesitan el amor de Dios. Y si yo me reservo para los santos, qué triste cristiano soy.
esa, esa peregrinación a través del frío de Europa, imagínense en el invierno, las montañas nevadas, la época de lluvia, los caminos embarrados, y la gente caminaba para ir a pedir el perdón de sus propios pecados y la indulgencia para los de sus familiares. Y lo hacían a pesar de todo lo que les podía pasar. Nosotros tenemos miedo a lo que nos pueda pasar, pensando que lo que peor, según nuestra idea, que nos podría pasar, pues es que nos maten, ¿verdad? Pero miren, el que les mata ir a la cárcel, pero ustedes a encontrarse con su creador. Entonces, creo que esa visión histórica, esto que hemos hecho hoy, tener un poco de visión histórica, para que veamos cómo nosotros deberíamos contemplar nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, nuestro problema para cumplir las cosas, comparado con ese ejemplo que nos han dado los que nos han precedido, de hacer esfuerzos sobrehumanos, viajes que duraban meses, incluso años, pasando hambre y necesidades para ganar el jubileo, el mismo que yo puedo ganar saliendo de mi casa, caminando 20 minutos y entrando en el santuario de mi fundador, el Santo Hermano Pedro, en Antigua Guatemala. Debería sentirme pues agradecido a la Iglesia porque me lo facilita, pero sentirme un flojo espiritual, ¿verdad? Que pudiendo ir todos los días, haya días que encuentre justificación para no ir. Está lloviendo, hace mal día, parece que me duele un poco la cadera. Y con eso ya calmo mi conciencia, ¿verdad? Con eso ya suavizo mis escrúpulos para decir, "Ay, mejor me quedo en casa, porque el Señor ya sabe". Pues creo que pensar en estos que nos precedieron en los jubileos nos tendría que dar una motivación para vivir los sufrimientos, las penalidades, los problemas, para vivirlos con alegría, para vivirlos con júbilo. Y recordar que aunque nosotros vemos, pues, eh, toda la vida de Jesús, sobre todo la pasión, la vemos como en 3 días, pero la pasión de Jesús no es una cuestión de 3 días, es una cuestión de todos los días del año. Jesús sigue cargando, eh, perdonando nuestros pecados, todos esos delitos detestables de los que hablamos, y sigue estando ahí para darle la oportunidad a los pecadores. Acuérdese siempre que Dios nos ama a todos y a todos nos ama por igual, pero tiene que dar más amor a los que más lo necesitan. Esto es como la comida. Todos tenemos que comer, pero tienen que comer más los que están desnutridos, los que están sin alimento, sobre todo sin alimento espiritual. Pues esto es algo que nos podría servir, estas reflexiones del jubileo, para cambiar nuestra mirada. Hay que detestar, hay que odiar al pecado, pero hay que amar al pecador. Recuerden siempre que un pecador solo es una persona que no sabe que Dios le ama. Puede saberlo en la cabeza, pero no lo sabe en el corazón. Y creo que la principal misión de un cristiano, de un católico, es mostrarle el amor que Dios le tiene, pero no con la boca, sino con nuestros actos. Pidan por los que nadie pide, pidan por los delincuentes, pidan por los asesinos, pidan por los abortistas, pidan por los violadores, pidan por los pederastas, para que cambien, para que encuentren a Dios, para que se dejen amar por Cristo, para que encuentren en María su ejemplo de dedicación y de amor y de entrega total y cambien su vida. Pidan por quien más lo necesita. Y esas indulgencias que ganan,
déjenselas al criterio de Dios. Nosotros hemos hecho nuestra parte, hemos cooperado como María, somos mediadores como María, seamos consoladores como María. Ese es el mejor culto mariano. Yo a lo mejor lo que les digo no sé si a alguien le molestará, pero yo estoy seguro que María, entre que yo le ponga 3 flores y que hable con una persona que se siente lo último del mundo, yo creo que como madre, las flores me las perdona. Si yo soy capaz de hacer algo bueno por uno de sus hijos más enfermos, más necesitados. Esa es mi visión, creo que personal, porque no me atrevo a decir de la Iglesia, porque no conozco la opinión de la Iglesia en general, pero sí de lo que dicen los textos de la Iglesia. ¿De acuerdo? Tenemos que ser mediadores como María, acercando Dios, siendo medios para que el que lo necesita, el gran pecador, se acerque a Dios. Tenemos que ser cauces, cañerías, en las que la misericordia de Dios llegue a donde hay más sed, no a donde hay abundancia. Tenemos que cooperar como María y ser cooperadores de la redención, ser mediadores y ser intercesores. Eso es ser de verdad marianos. Ser cristiano es vivir como Cristo, que no es lo mismo que colgarse una cruz al cuello o hacer una capillita en mi casa. Eso lo hace cualquiera, pero no vive como un cristiano. Y creer que Dios, al que no entendemos, lo sabe todo y que nosotros estamos, si no equivocados, al menos con un mínimo de la información. Y por lo tanto, no nos deberíamos jamás atrever a juzgar a nadie. Cuando no se puede disculpar el hecho, se disculpa la intención. Cuando no podemos eludir el daño que alguien ha hecho, al menos pensemos que no lo hizo con mala intención, solo que estaba enfermo, estaba equivocado, estaba dañado su corazón y su alma. Pues si les parece, damos paso a las preguntas. Y espero que haya, como el otro día, muchas y sabrosas.